El día de hoy es jueves de maestros que dejan huella aquí en Despega con Chuchuy, y el día de hoy nos visita la maestra Sandra Luz Rodríguez Zubealdea, a quien le vamos a dar la bienvenida, pero antes déjeme le digo de quién se trata. ¿Quién es Sandra Luz Rodríguez Zubealdea? Es doctora en Ciencias de la Educación y Humanidades por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cursó la maestría en Historia en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Es licenciada en Educación Media Básica con especialidad en Ciencias Sociales. Cuenta con múltiples diplomados en materias como Filosofía, Pintura, Ambientes de Innovación y Automatización y Colaboración en aulas virtuales para escenarios de enseñanza híbridos. Ha impartido clases en instituciones como la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la UADC por más de 36 años en asignaturas como Pensamiento Crítico, Historia de México e Historia Universal. También ha dado clases en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Saltillo. En Chrysler de México, Planta Ramos Arizpe, ha colaborado como asesora de preparatoria abierta. Imparte la clase de Teoría Política, Historia Económica, Social Contemporánea para maestría en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. Ha colaborado en áreas administrativas como directora de la Secundaria Margarita Maza de Juárez, Secundaria Abel Suárez de León, Secundaria Francisco y Madero de Acuña, subdirectora de la Secundaria Ramón Ortiz Villalobos en San Pedro de las Colonias, entre otras responsabilidades. Es autora del libro Introducción del Ferrocarril a Saltillo de 1883 a 1910, publicado por la Secretaría de Educación Pública de Coahuila en noviembre del 2005. La maestra Sandra ha sido acreedora a la medalla Juan Antonio de la Fuente al mérito académico, otorgada por la Universidad Autónoma de Coahuila en noviembre del 2004, al obtener el más alto promedio de calificaciones durante los estudios doctorales. Recibió el reconocimiento por la calidad demostrada en el desempeño docente y realización del proyecto Video en el Aula de la Secretaría de Educación Pública en julio del 2002. Por esto y mucho más, es un honor recibir esta mañana en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo a la maestra Sandra Luz Rodríguez Zubealdea, maestra que deja huella de este día. Maestra Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer tenerla. Muchas gracias a ustedes por este espacio y la oportunidad de esta charla. No, hombre, todo lo contrario, maestra. Pues cuéntenos un poquito sobre cómo usted decide ser maestra, esta profesión para la cual usted se ha preparado arduamente, ya lo escuchábamos hace unos momentos, pero ¿de dónde surge? ¿Dónde encontró la inspiración? Creo que desde muy pequeña, desde mi formación de primaria, de secundaria, recuerdo con mucho cariño a mi primera maestra de primer año en la primaria, que era muy entregada y muy dedicada. ¿En cuál primaria, maestra? En la José María Morelos. Y ella todo el día la veíamos en la mañana, porque íbamos a la escuela en la mañana y en la tarde. Entonces era dedicadísima, dedicaba un espacio para su comida, pero continuaba revisando las tareas. Y de tiempo completo. Y siendo yo muy pequeña, me impactó, porque la mayoría de los niños aprendimos a leer y a escribir muy pronto. O sea, a la mitad del ciclo escolar, yo recuerdo que nos ponía una pruebita, pasábamos al pizarrón a escribir nuestro nombre completo. Y con la letra cursiva. Entonces para mí, sí, para mí y todos los demás niños, pues fue una alegría enorme el que pudiéramos escribir nuestro nombre completo en el pizarrón. Un avance impresionante a esa edad. Entonces me gustó, desde muy pequeña sentí esa vocación. ¿Algún maestro en la familia, algo por el estilo? No hay maestros en la familia. Fíjese, maestra, pues ya he estado en múltiples instituciones educativas también. ¿Cuál en particular considera usted pues que le ha dejado huella en particular a usted? De las instituciones, yo creo que todas. Claro, todas sí. tienen su esencia, si las vemos en el contexto en que se desenvuelve, todas han tenido una enseñanza para mí.
¿Cómo no? Tanto de los alumnos como los compañeros, maestros, los padres de familia, todas y cada una de esas instituciones y de las personas me han dejado algo a mí. Claro, cómo no. ¿Usted te recuerda la primera vez que estuvo frente a un grupo, ya impartiendo su clase como tal? Sí. ¿Cómo sí, fue la experiencia? Recuerdo, de mucha alegría porque... Estaba nerviosa, maestra. Estaba nerviosa, pero tenía todas las... era recién egresada, con la alegría de que me habían ubicado ya me habían asignado horas clase para impartir, entonces pues yo me preparé mucho, llegué con mucha alegría al salón de clases y de inmediato sentí empatía con los niños, era en primer año de secundaria, y me llevé muy bien, sentí que hice clic inmediatamente con ellos y eso me ayudó a seguir avanzando en todo el proceso. ¿Qué materia estaba dando? ¿Ya entró directo con historia? Sí, en el momento en que yo inició está todavía los programas en nivel de secundaria por asignaturas. Eran historia, geografía, civismo. ¿Cuál es la clase que más le gusta dar, maestra? Historia. Historia, porque da también una buena cantidad de clases diferentes, ¿no? Sí. De filosofía, por ejemplo, que también me parece muy interesante. Sí, pues sí, ese es mi perfil, humanístico de formación. ¿Qué tan difícil es precisamente impartir esta clase de materias? Me parece que de pronto pues las relegamos como estudiantes. La realidad es que las hacemos un poquito a un lado, nos concentramos un poco más pues en español, matemáticas, tal. ¿Qué tan difícil es impartir esta clase de materias? Por ejemplo, historia, por tradición, a veces se ha acentuado, o sea, nos hemos encasillado en plantear la manera de crónica, o de narrativa, de hechos, de fechas, acontecimientos. Y esto resta un poco de interés. Sin embargo, cuando el maestro hace ver la historia como una disciplina que te ayuda a entender el presente, una vez que se revisa el pasado, podemos proyectar al futuro. ¿Cómo no sé? Justamente una de mis tesis doctorales es la enseñanza de la historia en educación básica. Y planteo precisamente una opción de enseñar la historia haciendo una revisión del presente, del pasado para entender el presente y hacer la proyección al futuro. Y esta revisión del pasado de una manera científica, acercarnos a los documentos. Ahorita el Archivo Municipal de Saltillo está dando mucha apertura a que acudan, a que revisen, a que conozcan parte de nuestra historia. Esa es una herramienta muy útil. Así y es. que mantiene la atención también, ¿no? Así y el es. interés, como bien dice usted, Así maestra. es. Y nos ayuda a entender por qué está sucediendo esto y eventualmente qué puede pasar, ¿verdad? En el caso de filosofía, pues es indiscutible que ese pensamiento filosófico está implícito incluso en la ciencia y en la tecnología. Y son paradigmas que están presentes en nuestro actuar, en nuestro vivir, y si el alumno se le hace, o si el estudiante descubre o conoce cuál es el sentido de esta disciplina, pues le va a ser mucha más utilidad. Claro. Revisando pues su trayectoria, me encuentro con elementos que me dicen que usted ha estado bien fuerte en el tema de la innovación, buscando ingresar pues con nuevas estrategias, por ejemplo, aula virtual. Yo quisiera que me platicara un poquito de qué se trata esto y también por ahí sí son aulas virtuales y video en el aula. Estas herramientas, ¿de qué se tratan? ¿Cómo pues surgen en su trayectoria, ¿no? Bien. Actualmente estamos pasando en educación, y yo creo que en todas las dimensiones de la cultura, por una mutación. Esto que nos dejó la mutación del virus es también una mutación a nivel social, a nivel cultural.
En educación tenemos un ensamble de lo que es la enseñanza tradicional presencial con la enseñanza virtual. Sí. Desde el 2012 se empezaron a estudiar los ambientes, los aprendizajes en ambiente virtual con las maestrías. Actualmente ya lo vemos que se realiza hasta desde preescolar. Sí, claro. Pero no es lo mismo con adultos, un poco ya con cierto grado de responsabilidad, con personalidades bien definidas, que con un niño pequeñito. Con un niño pequeño. Entonces, actualmente este proceso de mutación incluye hay un cambio en el tiempo, en el espacio y en la participación. Y comprende dos partes. Este ensamble que le digo de enseñanza tradicional presencial con la virtual consiste en que se dieron cuenta que la modalidad presencial tiene bondades, pero casi más del 70% de los profesores era exposición, mientras que en el modelo virtual la mayoría era interacción con la máquina y faltaba el elemento cara a cara. Entonces hay un ensamble en donde se aprovecha las bondades de ambos modelos. Así es. Y entonces llegamos a lo que es el modelo de la clase híbrida, que son clases fuera de serie. Porque implementamos diferentes estrategias que incluye ambos esquemas de enseñanza, presencial tradicional y virtual. Entonces, actualmente en este modelo de enseñanza, que ahorita lo que estamos viendo ya es modelo híbrido. Sí. Si recorremos, veíamos la clase tradicional presencial en el salón de clase, luego el aula virtual, nada más la interacción con la máquina, y ahora tenemos las bondades de los dos modelos con el sistema híbrido. Y en donde vemos aquí que están presentes 5 elementos muy importantes. Uno es los elementos vivos, el cara a cara. 2, el autoaprendizaje, la automatización. El estudiante puede realizar actividades que previamente el docente ya autoubicó para que el alumno trabaje. Otro es la colaboración, aprendizaje colaborativo en foros de discusión, en las mismas plataformas educativas. Aquí hay demasiado aprendizaje en esas dinámicas, Sí. ciertamente, maestra. Así es. Y otro elemento es la evaluación, en donde ya no está orientada a un sentido punitivo, sino al reconocimiento de qué fue lo que logró el estudiante y qué puede lograr más. Indudablemente que en estos tiempos, en esta mutación, que creo que en poco tiempo se va a consolidar, ha avanzado mucho la docencia y se ha consolidado mucho las estrategias que el docente diseña. Exactamente, nos ha tocado aprender en el camino también, ¿verdad? Ya en la Así es. práctica del día a día. ¿Qué considera usted, maestra, que ha sido lo más difícil a lo largo de toda su trayectoria? Lo más difícil creo que es irnos adecuando, irnos adaptando a cada contexto, a cada ambiente de aprendizaje, a cada comunidad educativa. Y creo que desde el primer día que uno comienza con su práctica docente, a partir de ese primer día hay un rediseño. Así es. Hay un rediseño y igual con las relaciones interpersonales entre las comunidades, también es estarte adaptando. Creo que es como un reto, ¿verdad? Diario. Que se asume, ¿sí? Es un reto que se asume y para poder avanzar, ¿verdad? En el logro de los aprendizajes, de los conocimientos, de la consolidación de las relaciones humanas, que es, creo, algo muy difícil. Maestra, ¿cómo se describe usted como maestra? ¿Es una maestra estricta? ¿Es pasalona? ¿Cómo se describe usted? Yo creo que soy muy paciente. Bueno, eso es una buena. Sí, soy muy paciente, trato de ser empática con los estudiantes, también trato de
Pues de estar, de vincular siempre el contenido que estemos tratando con el presente, con lo que esté sucediendo hoy. Así en términos generales creo que sería muy paciente, trata de ser empática. ¿Algún estudiante que le haya dejado huella a usted, maestra? No recuerdo los nombres, pero sí ha habido varios en que me ha dejado huella por el esfuerzo que hacen. Me enteré me di cuenta de un joven, un chico en secundaria, hacía un gran esfuerzo para ir a estudiar con los recursos mínimos y tenía que trabajar y al día siguiente para que él y sus hermanos tuvieran algo que desayunar. Y era lo que tenían todo el día. Entonces, eso a mí me ha dejado huella, el esfuerzo, la dedicación, que aún con todas las carencias, muchas personas lo hacen. Claro, hay realidades que no podemos dejar por un lado. Otros casos que me impactó también es el caso de señores trabajadores de una empresa automotriz aquí en Ramos, operarios, terminaban su turno a las 4 de la tarde. Y turnos bien desquitados. Desde las 6 de la mañana terminaban hasta las 4 de la tarde. En ese momento yo era asesora de preparatoria abierta. Llegaban al aula limpios, bañados con sus libros. Terminábamos la sesión a las 6 de la tarde y ellos se quedaban a tiempo extra. ¿Qué tal? Con una necesidad increíble. Me impresionó el esfuerzo, la dedicación. Algunos terminaron, lograron graduarse, pero sí es impactante que con pocos recursos, las carencias, la fuerza que tienen de conocimiento, de salir adelante. Así es. Esos son casos que me han impactado más. Maestra, fíjese que tengo por acá algunos mensajes que le hacen llegar. Dice, buenos días, de lujo está el programa Despega con Chuchuy, con la entrevistada, una destacada, preparada, muy profesional y muy distinguida maestra, la profesora Sandra Luz Rodríguez Ubaldea. Dice, felicidades para este grandioso equipo televisivo, muchas gracias por tener a una maestra invitada como usted. Y nos dice Angelina Jaramillo García. Por aquí hay algunos mensajes así pues muy afectuosos para usted, maestra. Muy querida, ha dejado huella importante en no sé cuántos estudiantes les habrá dado clase a lo largo de estos años. ¿Usted tiene alguna idea? Nunca había pensado en el número, pero sí, pues sí son muchos años de ejercer la docencia. Y sí, son bastantes. Excelente, maestra. Pues le agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy y por esa hermosa labor que usted realiza todos los días, ese compromiso que tiene usted como maestra. No, pues muchas gracias a ustedes por este espacio y la charla. Bienvenida siempre, maestra. Gracias. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Hacemos una pausa, enseguida regreso con ustedes.